Te han enseñado que la bondad cristiana significa estar siempre disponible, decir sí a todo y a todos, y que poner límites es egoísta, es falta de amor, es poco espiritual. Y mientras vives agotado, resentido y vacío, preguntándote por qué te sientes tan lejos de Dios a pesar de servir tanto, la respuesta ha estado siempre en tu Biblia, escondida a plena vista. Hoy voy a demostrarte, con la palabra de Dios, que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino un acto de adoración profunda y una imitación directa de Jesucristo. Si no aprendes este principio, tu fe, tu familia y tu salud mental colapsarán. Quédate, porque esto es más que un sermón, es una liberación. Y antes de que pienses, esto suena a psicología mundana, voy a llevarte a un versículo que has leído 100 veces y te voy a mostrar el patrón revolucionario que Jesús estableció. Un patrón que desafía por completo la cultura de la disponibilidad perpetua en la que vivimos. Hablemos de la cultura del agotamiento en las iglesias, la presión de servir en 5 ministerios, asistir a todo evento y la culpa que se siente al decir no. La idea popular es, un buen cristiano siempre da la otra mejilla, así que debe estar siempre disponible. Me dicen, pero Filipenses 2:4 dice que debo mirar por los intereses de los demás. Y sí, es cierto, pero ese versículo no dice, ignora por completo tus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Otro argumento común, Jesús se desgastó por la multitud. Exacto, y precisamente por eso, Él nos mostró cómo manejar ese desgaste sin quemarse. ¿Y sabes cuál es la consecuencia más peligrosa de no tener límites? No es el cansancio. Es que empiezas a resentir a las personas a las que sirves. Y peor aún, a resentir a Dios. ¿Te suena familiar? Sigue viendo, porque la solución está a punto de llegar. Anclémonos en la palabra. Lucas capítulo 5, versículo 16 dice, «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Piensa en el contexto. Esto ocurrió justo después de momentos de enorme éxito y demanda. Jesús acababa de sanar a un leproso y su fama se expandía. ¿Qué hizo ante la ola de popularidad? No se subió a ella, se retiró de ella. Pero el patrón no termina ahí. Veamos otros ejemplos. Jesús durmiendo en la barca, en Marcos 4:38. Él, el Hijo de Dios, necesitaba descansar. Establecía límites físicos. En Juan 7, versículos del 1 al 9, Jesús no se dejó manipular por las expectativas de sus hermanos. Establecía límites familiares. En Juan 6, versículo 15, se retira cuando quieren hacerlo rey por la fuerza. Un límite con la fama y el poder mal entendido. Y uno muy contundente. En Mateo 16, versículo 23, Jesús le dice a Pedro con firmeza, «Quítate de delante de mí, Satanás». Un límite claro frente a una tentación disfrazada de consejo. Fíjate en esto. Jesús estableció límites no a pesar de ser el Salvador del mundo, sino porque era el Salvador del mundo. Si el Hijo de Dios necesitaba espacios, ¿quién eres tú para creer que no los necesitas? Esto cambia todo, ¿verdad? Profundicemos. Jesús modeló al menos 4 tipos de límites que debemos imitar. Primero, los límites con Dios. Su tiempo solas para orar en el huerto o en lugares desiertos. Sin este límite sagrado, todo lo demás se derrumba. Segundo, los límites físicos, como dormir en la barca. Honrar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, no es opcional. Tercero, los límites emocionales. Saber cuándo la multitud venía por el espectáculo y no por la fe, y retirarse. Y cuarto, los límites con las expectativas. No se dejó encasillar por lo que los fariseos o la religión de su época decían que debía ser. Y ahora viene la parte más práctica. ¿Cómo se aplica esto cuando tu jefe te pide trabajar horas extras? ¿O cuando tu familia que exige más de lo que puedes dar? Te daré el marco bíblico para aplicar límites de manera sabia y amorosa sin sentirte culpable. Primero, la comunicación clara y amable. Puedes decir,
Me encantaría ayudar, pero en este momento no puedo comprometerme con excelencia. Segundo, priorizar. Usar la sabiduría para distinguir entre lo urgente y lo importante, como lo hizo Jesús. Tercero, aprender a delegar, como hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 6. No tienes que hacerlo todo tú solo. Y cuarto, el poder del tiempo de espera. Déjame orar al respecto y te respondo. Esto te da espacio divino para decidir. Y si la persona se enoja, recuerda, su enojo no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es ser fiel a la carga que Dios te ha dado. ¿No estaré siendo egoísta? El egoísmo es actuar solo para mi beneficio. Los límites, en cambio, son para tu salud, para poder seguir sirviendo con un corazón puro y sostenible. Es la diferencia entre el egoísmo y la mayordomía. Hermano, hermana, si este mensaje ha resonado en tu corazón, si sientes que por fin alguien puso palabras a la carga que has estado cargando, te pido un favor crucial. Comparte este video, no para que yo tenga más vistas, sino porque hay alguien en tus redes, en tu familia, en tu iglesia, que está a punto de rendirse. Su agotamiento tiene solución. Sé el instrumento que les lleve esta liberación. Compártelo. Juntos podemos cambiar la narrativa de lo que significa servir a Dios. Ahora inclina tu cabeza conmigo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de ti con tu pueblo. Reconozco que durante mucho tiempo he vivido con culpa, con agotamiento, creyendo que decir sí a todo era lo que te agradaba. Hoy entiendo, gracias a tu palabra, que el mismo Jesús, mi Señor, modeló el poder y la santidad de los límites. Por eso, en este momento, rompo en el nombre de Jesús toda cadena de culpa, toda mentira que me ha hecho creer que cuidar de mí es pecado. Libera mi mente, libera mis emociones, lávame con tu verdad. Espíritu Santo, enséñame a discernir. Dame el valor de Jesús para retirarme a los lugares desiertos y encontrarme contigo. Dame la sabiduría para saber a qué debo decir sí y a qué debo decir no, con paz y con convicción. Consagro mis tiempos de descanso, mis relaciones, mi energía y mis talentos para tu gloria. Ya no quiero ser un siervo quemado, sino un administrador sabio de la vida que me has dado. Te entrego el control total. Llena los espacios que he protegido con tu presencia. Que desde ese lugar de paz y salud, mi sí hacia ti y hacia tu obra sea más poderoso, más genuino y más fructífero que nunca. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que has tomado la autoridad para proteger el templo del Espíritu Santo, que eres tú, surge la pregunta más importante. ¿Para qué estás protegiendo este espacio sagrado? Porque los límites no son un fin en sí mismos. Son el campo cercado donde Dios siembra tu propósito. Son el silencio necesario para poder escuchar su susurro. Si solo aprendes a decir no a lo que te agota, pero no descubres el sí definitivo para lo que fuiste creado, te quedarás a medio camino. Por eso, tu próximo paso esencial está en nuestro video Descubre tu propósito divino antes de que sea tarde. Ahí te guío para pasar de simplemente sobrevivir a florecer en la misión específica que Dios soñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Toma acción y aprende a aplicar los límites y dejar que la liberación te lleve a la plena expresión de la promesa de Dios. El video está en la pantalla y en el primer comentario fijado. No te quedes solo con la liberación, camina hacia el destino. Cuídate mucho. La paz del Señor sea contigo.